y amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Los que puedan hacerlo, los que tengan la salud para hacerlo, vamos a leer este hermoso salmo. Salmos 49. Mire pues cómo comienza este salmo. Oíd esto es como un anuncio, como una propaganda, como un aviso grande. Dice, oigan esto, pueblos todos, es decir, aquí nos va a caer ¿a qué? A todos. Este anuncio es para todos. Escuchad, habitantes de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico, el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Porque viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación de generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumente la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Ese verso 20, pueden tomar asiento. Dice que el que no le preste atención a este anuncio, a esta palabra, dice que el que no entienda este sermón, el que no lo ponga en práctica, semejante es a las bestias que perecen. Este salmo habla de tres cosas: de aquellos que se captan de su riqueza, de su honra aquí en la tierra. También este salmo habla sobre la realidad de la muerte, que la muerte no hace distinción entre el pobre y el rico, el que tiene honra y el que no la tiene. Y la tercera cosa que habla de este salmo habla sobre la diferencia que hay entre los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Y yo creo que eso es lo que más nos debe de importar en este salmo. Pero también este salmo nos enseña, yo lo digo como en resumen de este salmo, es que el salmo nos enseña a invertir nuestra vida, nuestro tiempo a las cosas que realmente valen la pena. ¿Cuántas personas hoy en día invierten su vida en cosas, como lo dice el Salmo, que cuando mueren no se las va a llevar, sino que las tiene que dejar? Qué horrible uno dedicar toda su vida al estudio. Conozco personas que tienen hasta 2, 3 doctorados, más de 30, 40 años estudiando en su vida y quizás se caen de una escala y se mueren. O personas que toda la vida se dedicaron a adquirir riquezas, honra en este mundo, e invirtieron su vida en eso.
cosas que no valen la pena, cosas que usted no se va a llevar cuando muera. Y eso es lo que nos quiere enseñar este salmo con la ayuda de Dios. La primera frase que quiero que resaltemos está en el verso 6. Habla de los que confían, ¿qué? En sus bienes. Los que confían en sus riquezas. Aquellos que se jactan. ¿Qué es jactar? Se sienten más. ¿Cierto que hay personas que se creen más que otras que porque tienen más dinero? No, todos somos iguales. Somos seres humanos. Y usted y yo nunca debemos de ver por debajo a los demás, ni sentirnos superiores a los demás. Y menos por un peso, y menos por dinero, que eso es efímero, eso es pasajero. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Y el verso 7 dice que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Tanto el rico como el pobre. Este verso es tanto para el rico como para el pobre. ¿Qué tal si me colocan el verso 6? El primer punto, pues, me lo dejan ahí. ¿Cierto que hay ricos que confían en sus bienes o no? Pero también hay pobres que aunque no tienen bienes, pero confían ¿qué? En que algún día voy a tener bienes y que si tengo sus bienes, seré el hombre más feliz y la mujer más dichosa sobre la tierra. Mire que no solo el rico confía en las riquezas, también el pobre. El dinero es efímero, es pasajero. Nada, hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Hay un dicho que dice, con el dinero podemos comprar una cama, pero no el sueño. Con el dinero podemos comprar la comida, pero no el hambre, no el apetito. ¿Cuántas personas tienen mucha comida en la casa, pero no tienen ganas de comer? No les apetece. Con el dinero podemos comprar las mejores medicinas, pero nunca vamos a obtener la salud con el dinero. Con el dinero se puede comprar la compañía de alguien, pero no el amor. Para el salmista, confiar en los bienes, vamos a mirar algunos textos. ¿Qué tal si me colocan el verso 13? Dice el verso que sigue, pues de los puntos, verso 13, Salmos 49, 13. El salmista ve a aquellos que confían en las riquezas, en los bienes, los ven como ¿qué? ¿Un camino de qué? Un camino de locura, es decir, un camino de locos. ¿Te conoce a un loco? El Señor te está comparando a los que confían en sus bienes como aquel que anda por un camino de ¿qué? De locos. ¿Qué tal si me colocan el verso 10? ¿Por qué es un camino de locos? Porque toda la vida se afanó por los bienes, por las riquezas. ¿Pero para qué? Si le deja a otros ¿qué? Si le deja a otros la riqueza. Por eso es un camino de locos. Es decir, uno afanarse tanto por algo para que usted mañana se muera y le deje esas riquezas a otro que no la luchó y que no la sabe administrar y que en un año ya no tienen ¿qué? Nada. Por eso es un camino de locos. También dice el verso 12, mas el hombre no permanecerá ¿qué? En honra. Hoy en día a los ricos se les da honra, ¿o no? Hay muchos lamones por ahí pues que les dan honra a los ricos, ¿cierto? Y los ponen en un pedestal. Y creen que porque son ricos entonces tienen honra. Pero se mueren ¿y qué? ¿Hasta ahí llegó qué? Hasta ahí llegó la honra.
Una persona puede ser muy rica, puede tener mucha honra, pero muere. Y esa honra no va a permanecer. El verso 17 también nos dice por qué es un camino de locos. Porque cuando muera, no se llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. A mí me gusta a veces verme esos programas en Discovery, donde son los tesoros de Egipto, ¿no? De cómo uno ve a los faraones o muchas personas que toda la vida tuvieron bienes y encuentran esas tumbas. Como ahí en las tumbas hay cosas de oro, cosas de valor, joyas. Ellos creían que podían enterrar a su ser querido o él quería que podía llevarse también ¿qué? A la eternidad sus dineros. No, encuentran así momias de 2000, de 3000, de 4000 años. Pero ahí sigue el oro. En esa tumba siguen las riquezas después de 4000, 5000 años. Es decir, es verdad lo que dice acá, de que porque cuando uno muera no se llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Usted se imagina uno luchar toda una vida por riquezas, por honra, por cosas terrenales de las cuales usted y yo cuando muramos no vamos a llevarnos nada. El versículo 14 nos dice, y me llamó la atención eso, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Pero mira lo que subrayé ahí, se consumirá su buen parecer y el Seol será ¿qué? Su morada. Se consumirá su buen ¿qué? Parecer. ¿Cuántos hoy en día dedican toda su vida a la belleza, al ejercicio, al comer sano? Yo no estoy diciendo que eso sea malo, no, eso es bueno. A comprarse los mejores perfumes, el mejor maquillaje, la mejor marca, la mejor ropa, los mejores zapatos. Es decir, el buen parecer. Pero dígame, una persona después de 4 años de enterrado, ¿será que esa belleza sigue? ¿Ese buen parecer sigue? Y entonces, y dedicamos toda una vida a cultivar el buen parecer. Por eso dice el salmista que es un camino ¿de qué? De locos. Hay personas que luchan toda una vida por el buen parecer. Se murieron y a los 2 días ya ese cuerpo está ¿qué? Descompuesto. Tanto luchar para nada. Bueno, está bien, no seamos tan drásticos pues que muera, pero usted es bonito y tiene un buen parecer casi hasta los 30, ¿no? Ya después de los 30 o 40, ya se va acercando a los 50, ya vienen las arrugas, ya el buen parecer que había en usted como que se va ¿qué? Va desapareciendo. No hay que esperar hasta que muramos para entender eso, de que dedicar mi vida al buen parecer es vanidad, no vale la pena. Entonces, ¿a qué tenemos que dedicar nuestra vida? ¿Se acuerdan Jesucristo que nos dijo en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, hermanos. Vámonos al segundo punto, está en el versículo 7. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Ahí aparecen 2 palabras, redimir y rescate. Palabras
que tal vez muchos no entienden y aún hasta muchos cristianos no entienden, pero esas dos palabras es la clave del evangelio, es la clave del cristianismo. Si usted y yo no entendemos esas dos palabras, creo que usted de cristianismo no sabe nada, porque le hace falta entender dos palabras claves del cristianismo, que es redimir y el rescate. ¿Redimir qué es? La palabra redimir es lo mismo que rescate, por eso los salmos, los proverbios usan casi palabras sinónimas en el mismo texto. Pero recuerden cómo son los salmos y los proverbios, son poesía, Cantares también es poesía, Eclesiastés también es poesía. Entonces utilizan mucho ese lenguaje, ¿no? de sinónimos, de antónimos, todo eso. Primero, ¿qué es rescate para usted? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando habla de rescate? Alguien que está, cierto, secuestrado y están pidiendo ¿qué? Un rescate. También. U otra, cuando existía esclavitud, ¿cierto? Y más que todo el término ahí rescate va por ahí. Cuando hay un esclavo, para que ese esclavo quedara libre, había que un rescate, una paga. Y si el amo quería, entonces compraba el esclavo, le hacía el rescate y lo dejaba ¿qué? Libre. Pero se tenía que pagar un precio para que ese que está esclavizado quede libre. Entonces la palabra rescate implica tres cosas. Primero, debe de haber un rescatado, ¿cierto que sí o no? La palabra rescate implica que hay un rescatado. También implica que hubo alguien que rescató a ese esclavo, es decir, hubo un redentor que pagó el precio por ese rescate. Pero también la palabra rescate implica también una persona que fue rescatado de algo, de algo. A los esclavos de la esclavitud, ¿cierto que sí? Al secuestrado del secuestro. Apliquémoslo ya a la vida cristiana. Usted y yo fuimos rescatados ¿de qué? Del pecado. Ah, ya, gracias hermano. Usted y yo fuimos rescatados del pecado. Ahorita vamos a leer ese texto. ¿Cómo así? Cristo pagó un precio muy alto para que usted y yo fuéramos libres del pecado, no esclavos del pecado. Sin Cristo éramos esclavos del pecado, pero con Cristo ahora somos libres. Y eso es lo que la gente del mundo necesita escuchar, esa verdad, esa palabra, esa doctrina, de que Cristo ya pagó un precio por ese pecado que te tiene esclavizado. Dios es el único que puede hacer libre a alguien que está esclavizado por el pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? Ay. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí el que va allá es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, si la Biblia dice que Dios ya pagó un precio para quitar ese pecado de nosotros, de nuestra vida, para no ser más esclavos del pecado, entonces la pregunta es: ¿por qué hay cristianos que viven todavía esclavizados del pecado? Hazte esa pregunta. ¿Sabe cuál es la clave ahí? Ya usted fue libre, ya usted ya no es esclavo del pecado, simplemente lo que hace falta es ¿qué? Voluntad. ¿Usted sabía eso?
que lo que le falta a muchos cristianos es voluntad. Voluntad para decirle no al pecado. Voluntad para decirle hasta aquí llegó el pecado, no más. Es que Dios me hizo libre. Yo ya no soy esclavo del pecado. Dios me hizo libre. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Estábamos muertos en pecados y delitos, y Dios nos resucitó para que usted y yo seamos vivos o vivamos en la justicia. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Usted y yo fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos 9:12 dice: y no por sangres de machos, cabríos ni becerros. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento la sangre de los machos cabríos y de los becerros era lo que hacía que el pecador fuera perdonado? Pero ya con Cristo ya no se necesita ¿qué? Sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesús, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. ¿Entendemos eso ahorita, que es redimido y rescatado? Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Éramos esclavos del pecado y Cristo vino a darnos esa libertad con su muerte en la cruz. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la palabra rescate. Jesucristo vino a pagar un rescate por muchos. Me llama la atención esa palabra. Me gustaría que esa texto estuviera por todos, pero no dice por todos, dice por muchos. ¿Por qué es distinto a muchos a todos? Porque todos serían, entonces todo el mundo está salvo ya. Ya todo el mundo está salvo, así peque o no peque. Pero ahí dices muchos. Quiere decir, cuando habla de muchos es porque todavía hay personas que ¿qué? Que no han recibido ese rescate. ¿Qué tal si me vuelven, no sé si lo tienen forma ahí de colocarme en otra vez, el verso 6, el 7 y el 8 de nuevo? ¿Listo? Colaboran en eso. El 7 sobre todo: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios ¿qué? Su rescate. Y pues, usted por mucha plata que tenga, usted no puede redimir el alma de otra persona, ni rescatar el alma de otra persona. Es que la salvación no se gana ¿con qué? Con dinero. La salvación no se gana con dinero. Pero hay ricos que creen que se pueden ganar la salvación con dinero, ¿cierto? Las buenas obras, ¿cierto? Las buenas obras. Usted sabía que hay iglesias católicas. Yo tengo noción de una, que un hombre que consigue plata mala vida le da a una iglesia católica, estoy hablando de hace 5 años que me di cuenta de eso, le daba 3, 4 millones mensuales. Yo creo que ese cura oraba mucho por ese hombre, ¿no? Para que se salvara, y él creía que la salvación se gana por ahí, o haciendo favores o misericordias a los otros. A veces hay evangélicos que también creen eso. Creen que porque si son fieles diezmadores
estás más cerquita del cielo que otros. Pero sigamos leyendo el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Me lo colocan por favor, el que sigue. Porque la redención de su vida es de gran precio. Y con dinero nunca se va a lograr jamás. Esa redención, ¿cómo se consigue? Ya lo vimos. Creyendo en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Amén, hermanos. Y viviendo en libertad, no viviendo en esclavitud del pecado, porque para eso vino Cristo. El punto 3, quiero ya terminar con este punto, está en el verso 10. Dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Aquí habla de la muerte. Y los versículos del 10 al 15 habla de la muerte. Que a todos nos va a llegar ¿qué? El día. Ya sea tenga plata o no tenga plata. Tenga honra o no la tenga. Así sea buen parecer, porque el texto habla de eso, así tenga un buen parecer. O así no tenga buen parecer, pero a usted y a mí nos va a llegar ¿qué? La hora. Todos tenemos que morir. Este es el camino de todos los hombres. Un día nacimos, pero con seguridad algún día vamos a morir. Pero usted sabía, como el Señor nos hablaba el domingo, que ese día y esa hora lo determina Dios. No la determina un Haxael. ¿Se acuerdan del domingo de un sicario? No, ese día ya estaba estipulado que ese día ibas a morir, independientemente cómo llega la muerte. Job 14:5. Y voy a leerlo acá en la versión Nueva Traducción Viviente. Es excelente esta traducción. Y mira cómo lo dice. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Qué realidad, ¿no? Ese texto. Todos tenemos que morir, pero unos van a morir con un destino diferente a otro. Y el Salmo lo dice, que todos vamos a morir, pero todos vamos a tener destinos diferentes. Los que creen en Cristo y los que mueren sin creer en Cristo. El verso 15 nos dice que los que morimos en Cristo, ¿Dios qué? Nos tomará ¿con qué? Consigo. ¿Qué es eso? Que Dios nos va a llevar, que vamos a morar con Él, vamos a vivir con Él. Amén. Pero mire el verso 14. ¿Qué le pasa a los que mueren sin Cristo? Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol. Yo no sé si usted ha ido a la feria de ganado, que lo tenemos aquí cerquita. ¿Han visto cómo esos ganados van en filita? Pero ellos no saben lo que les va a pasar. Como ovejas, como rebaños que son conducidos ¿qué? A la muerte, que son conducidos al infierno, al Seol. Pero lo que sigue es tremendo, ¿no? Si me colocan esa frase, dice, la muerte ¿qué? Los que mueran sin Cristo, ¿qué les va a pasar? La muerte los pastoreará. No, Dios los va a pastorear. Los va a pastorear la muerte, las tinieblas. Pero mire lo que dice al final del texto. ¿Y el Seol será qué? Su morada.
El Seol, el infierno, las tinieblas serán su morada. Pero en la tierra vivieron con honra, con riquezas, al buen parecer, pero el Seol será la morada, la muerte los pastoreará. Y el verso 19 dice que esas personas nunca, ¿qué? Nunca verán, ¿qué? La luz. Entonces, ¿entendimos el Salmo o no? Dios nos dice acá, le voy a proponer un negocio. Inviertan su vida en algo que valga la pena. Pero no inviertan su vida en cosas que no valen la pena. Cosas que usted no se va a llevar después de que muera. Y quiero terminar con el verso 11. Los que mueren, ellos creen que sus casas, me colocan por favor el verso 11, ellos creen que sus casas serán ¿qué? Verso 11. Esperemos que el computador a veces le da la chiripiorca. Los que mueren y tienen riquezas, ellos creen que sus casas serán ¿qué? Eternas, sus fincas serán eternas. Y dice que los que mueren con bienes creen que sus casas, sus habitaciones, las van a heredar generación tras generación. Mentira. Porque ese hijo del rico, su papá murió, pero él es como es un sinvergüenza, un tomatrago, un mujeriego. Vende la finca para seguir en sus parrandas. Entonces esa finca ni esa casa quedó ¿qué? De generación en generación, pero el ingenuo ese que murió, que toda la vida murió por los bienes, trabajó por los bienes, cree que esa casa, esa finca va a estar de generación en generación. Otra, mira al final, hasta le ponen nombres a sus tierras. ¿Usted no sabía eso? Vaya usted al suroeste, vaya usted a cualquier lado de acá de Colombia y toda finca tiene su nombre. Toda finca tiene su nombre. Por ejemplo, la familia de mi papá, como mi papá es gemelo, pues el tío mío con la que se casó era una mujer pudiente. Y estoy hablando de hace más de 50 años que mi tío se casó. Y todavía hay una finca en Andes que se llama igual el mismo nombre. ¿Por qué? Porque todavía ha permanecido en la familia. Pero el día en que esa finca se venda, tal vez ese nombre va a desaparecer. Tremendo este salmo, ¿no? Tremendo este salmo. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Qué lindo, Dios, poder leer tu palabra y entenderla. Pero lo más lindo es cuando tú nos hablas al corazón y la ponemos en obra, la ponemos en práctica. De nada me sirve, oh Dios, llenarme de conocimiento si el conocimiento no me lleva a obedecer tu palabra. Ayúdanos a todos los que estamos acá, Señor, para que entendamos que las cosas que ofrece este mundo, Dios, no valen la pena. Son cosas efímeras, pasajeras, no son cosas eternas, no son cosas que cuando muramos, Señor, nos vamos a llevar. Nada. ¿Y para qué afanarnos toda una vida para algo que no valió la pena? Algo terrenal. Ayúdanos, Dios, a entender lo importante
de esa palabra que nos dejaste allí en Mateo 6:33. Señor Jesucristo nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ayúdanos, Señor, a invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida a cosas que realmente valgan la pena. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.